2 de octubre de 1968, en las voces de los que no olvidan. A 54 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, permanece viva la consigna: ni perdono ni olvido. 2 de octubre no se olvida. No es solamente el grito de los manifestantes en cada conmemoración, sino la consigna que condensa la exigencia social de saber la verdad sobre lo acontecido en esa tarde de otoño en la Plaza de las Tres Culturas, y de dar justicia a todas las víctimas de un gobierno autoritario que optó por la matanza, en lugar del diálogo con una juventud crítica e imaginativa que demandaba mayores libertades civiles y políticas en el escenario social. A 54 años, persiste el deber de la memoria, el reclamo de que se esclarezcan los hechos y se castigue judicialmente a los culpables de los crímenes cometidos. El equipo integrado por las maestras Xóchitl Sujei Gallardo Cruz, Lilian Beatriz Valdés López, Yadira Getsemaní Norato García y el profesor José Luis Pérez San Martín presentan un vistazo al pasado, narrando lo acontecido el 2 de octubre de 1968. Algunos le llaman el Octubre Rojo Mexicano, donde más de 300 personas murieron víctimas de una terrible matanza, ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, una brutal culminación de delitos perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo del año de 1968, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y por el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de ese batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chilpancingo, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades en el interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y las medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante
los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde ya se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencias de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil. Dichas demandas fueron las siguientes: 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Pararon y desde ahí, desde el tercer piso, con pistolas, con 45, pero había francotiradores que estaban en todos regados. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo estas la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Hasta hace apenas, en el año 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado difundió que no es posible dar una cifra exacta de las víctimas, aunque su informe consignó alrededor de 350 muertos. Hoy en día, la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se han convertido en un gran símbolo de impacto, ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968. 68 entonces produjo una gran explosión de nuevos valores. La gente a partir de allí le quedó claro primero de que era necesario luchar para construir un nuevo país. Segundo, que era posible luchar. Y tercero, que es una obligación luchar y hacer política para construir un nuevo país.